cerca de cumplir 50 años, quiere probar que aún puede sobrevivir solo en la naturaleza. Amo la soledad y estar al aire libre. Es algo que siempre quise hacer. Siempre me he considerado más o menos autosuficiente. Y entonces subí allí solo. Para probármelo a mí mismo, creo. Charlie ya ha recorrido las montañas antes, pero acompañado. Él sabe que ir solo será su desafío más duro. No estoy rejuveneciendo. Ya no estoy en tan buena forma como solía estar. Y solo quería desaparecer por una semana. Alejar mis preocupaciones. Su novia Julie, con quien lleva 7 años, sabe lo que este viaje representa para él. Me parece que Charlie ha pasado mucho tiempo por su cuenta y solo. Le gusta ir y hacer cosas por sí mismo. Le surgió esta loca idea, realmente quería ir y hacerlo. Y yo sabía que no había manera de frenarlo. Nos abrazamos y besamos. Me deseó suerte. Me dijo que me cuidara, que me quería, y le respondí lo mismo. Es un chico grande. Es un niño grande. Él planea una ruta desafiante. Un recorrido de 48 kilómetros que espera completar en solo 5 días. El primer ascenso lo lleva a grandes alturas en los picos de Sierra Nevada. Aquí, a 48 kilómetros de la civilización, puede disfrutar de la belleza y la soledad. Está solo en la naturaleza. Las montañas de Sierra Nevada son simplemente un lugar hermoso. Estar solo aquí me atrae debido a la belleza. Creo que la naturaleza tiene mucho que ofrecer. Soy mimado, callado. Que fuera solo preocupaba mucho a Julie. Realmente me preocupaba que quizás él no estuviera en forma para esto. No había hecho una caminata tan larga en mucho tiempo. Pero Charlie avanza bien por la montaña y se permite cosechar las recompensas de ser autosuficiente. Parte del encanto es pescar. Llegas lo suficientemente alto en las montañas y hay trucha dorada. Pescarlas y comerlas frescas, nada supera eso. Me sentí muy bien el primer día. En septiembre, las condiciones en Sierra Nevada pueden cambiar instantánea y drásticamente. Pero entusiasmado de seguir, Charlie omitió las advertencias. Al comienzo de la noche, un viento feroz se levanta y su paz se rompe. La noche del miércoles el viento sopló fuerte. Fue la primera vez que me sentí vulnerable. Sabes que estás solo, no estás durmiendo y te preguntas, esto no es nada divertido, ¿verdad? Me empecé a preocupar por primera vez el jueves cuando empezó a nevar intensamente y el viento aullaba sin cesar. Se desató una tormenta y Charlie se acurruca, esperando que pronto acabe. Día 2. Al despertar, había nieve en todas partes.
Me levanté y estaba enterrado en la nieve. Pero el clima estaba cambiando. Los cielos se despejaron, pero la nieve transformó el paisaje. Y recorrer la ruta adelante será una tarea formidable. En ese punto realmente no hay sendero. Si hubiese, estaría bajo la nieve. Estuve allí hace años y simplemente no se veía familiar. Para Charlie, esta sería la prueba de su habilidad para sobrevivir solo. Pero enfrenta un dilema: acortar su viaje y regresar por la montaña, o seguir adelante con su plan original. Tomé la decisión de continuar. Subir y cruzar el paso y llegar por el lado este. El clima debería ser mejor abajo. Quité la nieve, empaqué todo y me dirigí al paso. Charlie lucha por 2 horas, pero al caminar sin rumbo está totalmente perdido. Fue muy difícil. Me di cuenta de que podría haber cometido un grave error al seguir adelante. Pero mi racionalidad intentó apoderarse de mí y me dije a mí mismo: estarás bien. Comprometido a continuar, Charlie continúa por el peligroso paso. Pero aquí el terreno es peligroso. Y ahora el clima empeora dramáticamente. Comenzó a nevar fuertemente y el viento simplemente aullaba. Me soplaba en la cara. A pesar de las condiciones, Charlie está decidido a completar su caminata. Pero a medida que la tormenta aumenta, se da cuenta que está sobrepasado. Mientras pensaba qué hacer, mi cara se ponía toda fría por el viento y recuerdo que me di la vuelta con el viento soplando a mi espalda. No recuerdo tropezar, no recuerdo haber volado por el aire. Recuerdo que me golpeé la cabeza. No sé cuándo caí, pero tuvieron que ser más de 10 metros. No tienes control. Esperas aterrizar y sobrevivir. Charlie cae impotente hacia una muerte segura. Una cornisa que sobresale del acantilado detiene su caída y le salva la vida. La cornisa en la que aterricé, no más grande que 2 metros de ancho y tal vez de 3 de largo. Alcé la vista. No podía subir, era muy empinado. Miré abajo. Era demasiado empinado. Estaba atrapado en una roca. Es una sensación horrible. Al borde de una caída de 150 metros, Charlie debe aferrarse literalmente a su vida. Pero la caída destrozó su muñeca derecha y dañó gravemente su columna vertebral, y el golpe en su cabeza le dejó una contusión severa. Azotado por el viento, sus instintos entran en acción. Me sentí muy abrumado. ¿Cuál era el dolor de mis lesiones?
Mi brazo derecho estaba completamente entumecido por el dolor. Se hinchó de inmediato. Y el lado derecho de mi cabeza, de verdad dolía. Sabía que mi única oportunidad de sobrevivir era calentándome. Tenía que poner esa tienda, meterme en mi saco y tratar de calentarme. Estaba en un espacio tan reducido que no podía moverme. El suelo estaba duro. No pude clavarla en su lugar y ajustarla como usualmente. Finalmente saqué mi bolsa y me froté tratando de entrar en calor y secarme. Recuerdo que por un instante pensé cuán afortunado era. Tenía que sobrevivir. Me calenté un poco. Recuperé un poco el sentido y pensé, tengo un celular, podría intentar usarlo. Ok. Hola. Lo sentimos, su llamada no puede ser completada. Intente más tarde. No funcionó. Beep, beep, beep. No tenía señal. No, por favor, no. Estaba demasiado abatido porque sabía que en ese momento no había manera de que contactara a alguien del mundo exterior. Aislado y atrapado en la saliente, Charlie necesita atención médica urgente. Peor aún, no está previsto que termine su caminata sino hasta el sábado, el siguiente día. Hasta entonces, nadie sospechará que está en problemas. En ese momento, lo único que podía hacer era esperar. Entonces simplemente concluí que si alguien vendría a buscarme, iban a esperar 2 días. Entonces mi tarea en ese momento fue intentar sobrevivir y esperar hasta el lunes. Vamos. Pero los suministros de Charlie disminuyen rápido. Solo le quedan unas pocas comidas. Tenía que racionar la poca comida que quedaba, que era mezcla de frutos secos y barras de granola. Estaba con hambre todo el tiempo. Cuando se acaben sus provisiones, Charlie sabe que no podrá aguantar mucho tiempo sin ayuda. Cuando cae la noche, la temperatura en la montaña cae por debajo de 0. Agotado física y mentalmente, Charlie necesita descansar. Con dolor por sus heridas y equilibrado precariamente sobre la diminuta cornisa. No puede dormir por el miedo. Rápidamente me di cuenta de lo incómoda que era esta cornisa. Si me hubiera caído hacia adelante, habría rodado varios cientos de metros. Simplemente no podía dormir. Estaba demasiado asustado. La soledad que tanto deseaba se convirtió lentamente en sentirme muy solo. Hay una gran diferencia. Me frustré mucho. Estaba muy enfadado conmigo mismo. Y sobre todo estaba muy asustado acerca de dónde estaba y cómo diablos iba a salir de ese lugar.
Día 3. En la caída, Charlie perdió toda su agua. Sin nada para beber, su condición se deteriorará rápidamente. Tenía sed. No había bebido un trago de agua probablemente en 10 o 12 horas. Y entonces se me ocurrió derretir algo de nieve. Charlie está rodeado de nieve, pero debe derretir una gran cantidad para obtener un sorbo que calme su sed. Y significa que tiene que aventurarse en la cornisa congelada y arriesgarse a caer a su muerte en las rocas 150 metros abajo. Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida. Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura. Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe. Probando. Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas. Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape. Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido.
De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia.
Quizás no pase la noche. Día 1. Sale el sol para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador. Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo. Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano. Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado. Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias. Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días. Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas. Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra, y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares. Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir. Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua. En media hora ya tenía una bolsa llena de agua. Seguí intentándolo una y otra vez. Steve no logra entender cómo funciona. Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó. Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano. Me sentía desesperadamente solo y, en cierta forma, todo eso era una experiencia infernal. Steve sabe que es esencial resolver su problema de agua potable y la tormenta le da una idea. La mayoría de los sobrevivientes dependían de agua de lluvia. Si Steve logra usar el toldo para recolectar agua de lluvia, quizás tenga una solución. Era prácticamente como beber el vómito de alguien. Era tan horrible que no se podía beber. El pigmento naranja del toldo contamina el agua. Decidí que nunca iba a beber agua del toldo. Era demasiado peligroso. La búsqueda de Steve para encontrar consuelo en el mar ha resultado en un aislamiento espantoso. Y no ve ninguna salida a su calvario. Ese día escribí mi propio epitafio.
Mi nombre es Steve Callahan. Naufragué y estoy a la deriva en una balsa para 6 personas. Simplemente sentí que estaba totalmente condenado. Día 2. Las corrientes están empujando a Steve hacia el oeste, su única chance de ser rescatado. Pero está a más de 2 semanas, con solo agua para sobrevivir unos días. No iba a sobrevivir mucho tiempo. ¿Sabes? Tomaba apenas un poco cada tanto, ni siquiera lo tragaba del todo. Era como si se absorbiera solo. Estaba empezando a tener mucha sed. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Día 7. Steve raciona las provisiones de una semana, pero ahora su única esperanza son los destiladores solares. Pero primero debe comprender qué está haciendo mal. Era sumamente crucial entender cómo lograr usar estas cosas. Es como volver al punto de partida e intentar descubrir cómo funciona. Es un paso drástico, pero decide romper uno de sus 3 preciosos desalinizadores con la esperanza de descubrir cómo hacer que produzcan agua fresca. Bien. Y por fin entendí que debía estar inflado en la cantidad correcta. Lograr que los destiladores solares produzcan un poco de agua potable, en ese momento era la mayor alegría que podía tener. Steve ahora tiene una pequeña reserva de agua, pero después de 7 días en el mar enfrenta otro problema más. Se quedó sin comida. Tenía mucha hambre. Me impactó lo desesperado que estaba. No hay forma de que sobreviva aquí. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11.